estructura, tamaño, ¿cuánto mide en general? Si lo vemos desde una parte transversal, mide aproximadamente 2.5 centímetros, pero esto obviamente va a cambiar dependiendo de los pacientes, dependiendo de las personas. Sí, pero quedémonos en que tiene tres partes y que tiene forma de una pera, que es lo clásico. Entonces, vamos a ver tres zonas. Vamos a ver tres caras, mejor dicho. La cara o vista anterior, vamos a ver la vista posterior y la vista lateral. Pero aparte, recordemos que el tronco cerebral se caracteriza ¿por qué? Por ser el nacimiento de los 12 pares craneales, desde el primero hasta el último, el trigémino, el abducens. Ya, entonces también vamos a ver cómo es que desde la parte interna de todo el tronco cerebral van a nacer los núcleos de estos. Porque a partir de ese nacimiento, a partir de los núcleos, es que nosotros podemos hablar de las columnas, nosotros podemos comenzar a hablar de cuáles son las funciones medulares. Si lo llevamos a una parte clínica, ya vamos a ver cómo las alteraciones de cada nervio tal cual y en sus ramas llevan a la clínica. Entonces, en cuanto a la parte anterior vemos que en la parte central tenemos el bulbo, la protuberancia, que es justamente esto de acá, el cual va a tener una fosita media, la fosita media y la fosita lateral, que se le conoce como fosita media o la fosita lateral del bulbo. Ahora, en la parte más central vamos a encontrar lo que se conoce como puente o el surco medio anterior vulvar, que es justamente toda esta zona. Ya, que es justamente toda esta zona de acá. Todo esto se le conoce tal cual, como puente o surco medio anterior del bulbo, así. Y por encima de este surco medio, por encima de esta protuberancia, como se podría llamar también, encontramos justamente lo que es la decusación piramidal, ya a nivel más interno. Ahora, aparte de esto, a los lados vamos a encontrar lo que es el surco colateral anterior del bulbo, que vendrán a ser estas dos zonas de acá, justamente alrededor del propio puente, alrededor del surco medio, vamos a encontrar lo que son los surcos colaterales, anterior del bulbo, porque en la parte posterior, justamente en esas mismas zonas, vamos a encontrar lo que son los colículos. Entonces tenemos que recordar bien esa parte. Listo. Después, ya en la parte más superior vamos a encontrar dos estructuras, que es justamente la oliva vulvar, que vendría a ser, que vendría a estar más o menos justo por esta zona. Las dos olivas vulvares, que también están al nivel de los dos colículos superiores. Ya, perfecto. Pero lo que nos importa es que en el surco colateral anterior del bulbo, que es lo que pasa, es lo que va a cambiar su nombre tal cual a lo que se conoce como surco preolivar. Ya, entonces de una manera más profunda, de una manera relacionada con todo lo que son los pares craneales, tenemos que recordar que en la parte lateral, posterior, anterior e inferior de todo el puente van a nacer ¿qué cosa? Los pares craneales. Si nosotros lo vemos desde el punto más central, a lo que es el surco medio del puente, vamos a encontrar que a los lados, derecho e izquierdo, nace ¿cuál? Nace el sexto par craneal, que es justamente el abducens, que ya lo vamos a ver ahorita con todos los núcleos y con todas las ramas. Después, en la parte superior, en la parte más superior al surco medio anterior del bulbo, vamos a encontrar ¿qué cosa? El tercero, el nervio oculomotor. Entonces, aquí una correlación clínica rápida. Cuando nosotros tenemos alteración del oculomotor o cuando tenemos una alteración del nervio abducens, siempre vamos a tener, ¿qué cosa? Recuerden que los ojos se mueven de manera supra, de manera infra y de manera media. ¿Sí? Ok. Cada ojo, esto ya se ve en la parte muscular de los ojos, tenemos músculos que son justamente inervados por el tercero, por el cuarto, que justamente el nervio troclear o el cuarto, que nace justamente alrededor también, justamente por las fositas. Tercero, cuarto y sexto son los músculos que se encuentran en la protuberancia o en el puente, encargados de la inervación de los músculos del ojo, encargados del movimiento hacia arriba y hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro y hacia abajo y hacia afuera. Pero a ese le vamos a encargar también un nuevo, un tercer par craneal que justamente va a estar relacionado también con otro de los músculos, con otro de los órganos de toda la cara, que vendría a ser la lengua, donde vamos a encontrar también otro tipo de estructura, relación clínica con hipotiroidismo, el cretinismo, vamos a encontrarlo también. Entonces, si es que nosotros vemos, por ejemplo, el TOAS o la ptosis, que se conoce así, ya la vamos a ver más adelante en la parte
de las cadenas, de los cordones, hay una patología llamada ptosis, en la que el paciente tiene dificultad para poder, ¿qué cosa? Abrir o cerrar los ojos. Entonces, a ese proceso llamado ptosis se debe a qué? Se debe a alteración o del tercero, del cuarto o del sexto par craneal, que son justamente los encargados del movimiento de los ojos. Ya sabemos, hacia adentro y hacia afuera, o hacia adentro y hacia abajo, o justamente los laterales también. Que eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, aparte de esto, ya sabemos que el cuarto nace en el puente, o en la parte superior del puente, en la parte lateral, perdón. El oculomotor, el tercero, nace en la parte superior, encima de la protuberancia. El sexto nace en la parte lateral inferior, justamente al costado del surco medio o la fosita media, que vendría a ser esta, la fosita media del puente. Listo. Pero son los únicos, no, tenemos otros nervios que salen ahí también, como por ejemplo en la zona lateral, justamente en, justamente en los surcos colaterales anteriores del bulbo, que vendrían a ser estos. Ya. ¿Qué es lo que encontramos en el surco colateral? El nervio trigémino, pero ojo, dice raíz sensitiva. Sí, porque el nervio trigémino tiene una raíz sensitiva y una raíz motora, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles van a ser los nervios que nacen en la parte superior del puente? Ya, vamos a tener el nervio troclear, que es el cuarto, tenemos el nervio oculomotor, que es el tercero. En la parte lateral, justamente en el surco colateral del bulbo, vamos a encontrar la parte sensitiva y la parte motora del nervio trigémino. En la parte inferior, inferolateral, justamente alrededor de la fosita media, vamos a encontrar el sexto, que es el nervio abducens. Más lateral, justamente tirando ya para lo, para lo... Una pregunta, Franco, ¿los surcos del bulbo se proyectan en la protuberancia? Los surcos, claro, porque recuerda que un surco es prácticamente como si fuera un cerrito. Tenemos aquí un desierto, todo completamente vacío. Lo que nosotros conocemos como surco o es una invaginación o es una evaginación, que quiere decir para abajo o para arriba. Y en este caso, si nosotros vemos la anatomía como tal de la protuberancia o el puente, vemos que va hacia arriba, que es como si fuera una excrescencia, o sea, como si fuera un cerro prácticamente. Entonces, ya, eso por eso se le conoce como protuberancia, pero el surco como tal, que es justamente esto, sí se ve, en la anatomía obviamente que se ve. Ah, ya. Entonces, sí, si tu pregunta es, ¿los surcos se ven? Sí, todos los surcos, sobre todo el medio, porque los colaterales no se ven tanto, el corte tiene que ser más profundo, pero sí, sí se ven todos. Entonces, aparte de eso, tenemos también lo que es en la parte más lateral al sexto par craneal. Vamos a tener el nervio facial, encargado de la inervación de todos los músculos de la cara, el bucinador, el macetero, incluyendo el orbicular de los labios. Aquí está. ¿Sí? Y más lateral, tenemos el vestíbulo coclear, el octavo par craneal. Entonces, prácticamente todos los nervios nacen en la parte lateral, superior o inferior del puente, que son justamente los más importantes. Ahora, esa parte del nervio trigémino tenemos que recordarla bastante, porque la clínica está bastante relacionada con lo que es una despolarización espontánea de todas las ramas, porque recordamos que el trigémino, a ver, pregunta para cualquiera, abierta, ¿cuántas ramas tiene el trigémino y hacia dónde se dirigen? Porque esto lo vamos a ver más adelante. Pero me interesa que sepan eso. ¿Cuáles son las ramas del trigémino y hacia dónde se dirige cada uno? El V1, V2 y V3. Recuerden que esas son las tres ramas. Hacia la fosita tiroidea, la fosa ocular. Ya me estás hablando de los orificios del cráneo. Perfecto. Ya, son tres, pero... Y la maxilar. Claro. Pero, ¿cómo se le llama a cada uno? Porque cada rama tiene su nombre. Nada, solamente una persona me está hablando. A ver, Itamar. Ese nombre se me hace conocido. Itamar, a ver, dime, ¿cuáles son las ramas del nervio trigémino y por qué es importante conocerlo? Por acá ya me están diciendo justamente incluyendo los orificios del cráneo por donde salen. ¿Cuántas ramas? Ya sabemos que son tres, pero ¿por qué es importante? ¿Qué parte inerva cada rama? La parte uno inerva la parte por encima de los ojos, la V2, la parte justamente que va en la línea de los ojos y la parte 3 lo que va por debajo de los ojos. Una mnemotecnia bastante fácil, es como poner los tres dedos en la ceja, el ojo y prácticamente donde nos sale el bigote. Ahí, para recordar eso. ¿Nadie? Nada.
Ya, bueno. Listo, entonces, hasta ahí eso es lo único. Ah, por ahí me dicen algo. Tres ramas. Oftálmica, maxilar, mandibular. Perfecto, muy bien. Esas van a ser las tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Listo. Entonces ya hablamos de todo lo que tenemos que ver con la protuberancia, pero ahora vamos con los surcos, pero los surcos de la médula, ¿ya? Les había mencionado que por debajo del puente se encuentra la médula. Aún no llevan fisio, pero tenemos que recordar de la parte anatómica que prácticamente el 75% de todos los nervios producen algo que se llama decusación, justamente en las pirámides. ¿Qué significa? Si las ramas que están yendo a la izquierda, ya no van a la izquierda, van a la derecha, y las de la derecha van a la izquierda. A eso se le conoce como decusación. Y justamente nosotros vemos eso, sí, en la zona de la decusación de la propia médula. Ya. La médula se encuentra con bastantes surcos. Y sí, alguien me preguntó si se podían ver los surcos en la protuberancia. Sí, obvio. Es un poco difícil, pero se pueden ver. A diferencia, obviamente, de los surcos que están en la pirámide. En la pirámide sí se pueden ver y muy bien. El primer surco que vamos a tener nosotros va a ser justamente el surco medio anterior del bulbo, que vendría a ser esta línea de acá. Ya, esta línea de acá. Justamente en la zona donde ocurre la decusación de las pirámides, ya toda esa línea que nosotros vemos en el medio, a eso se le conoce como el surco medio anterior del bulbo. Tenemos otros surcos, los laterales, por supuesto. Tenemos el surco colateral anterior del bulbo, que vendría a ser estos de acá. Es importante que sepamos lo de los surcos laterales, por supuesto, porque en los surcos laterales anteriores del bulbo nace el nervio hipogloso. Hipogloso, a ver, Brigitte, ¿de qué se encarga de qué se encarga el nervio hipogloso? ¿Qué órgano de todo el cráneo inerva? Ojo, hipogloso. Gloso, ¿qué significa gloso? Los ¿Inerva pacientes la lengua? lengua, perfecto. Recordemos, el nervio hipogloso va a inervar todos los músculos que sirven como piso para la lengua, pero también la lengua, por eso se llama gloso, glosia. El sufijo gloso significa lengua. Listo, más al costado, ya tirando para la parte posterolateral, tenemos otro surco que se llama surco colateral posterior del bulbo. Ya. En este surco colateral tenemos el nacimiento de tres pares craneales, glosofaringio, el vago y el accesorio. De estos tres, ¿cuál es el que más me importa? El vago. A ver, pregunta, el vago, ¿cuál es el neurotransmisor más importante encargado de todo el sistema nervioso colinérgico o autonómico colinérgico liberado por el nervio vago? Pregunta abierta para todos. Neurotransmisor principalmente liberado por el nervio vago. ¿Cuál es? Nada. A ver, Brenda, Diana. Acetilcolina. ¿Quién dijo acetilcolina? Salvador. ¿Cierto? Sí, Salvador. Sí, perfecto. Sí, la acetilcolina es el neurotransmisor principalmente liberado por el nervio vago. Recordemos que el vago tiene funciones en prácticamente todos los órganos, corazón, pulmón, listo, también en los músculos, incluso en el estómago, o justamente la liberación de acetilcolina. Ya, perfecto. Entonces, ya sabemos que en el surco colateral posterior del bulbo nacen el 9, el 10 y el 11. Perfecto. Ahora, entre dos surcos colaterales, entre el surco posterior y el surco colateral, vamos a encontrar lo que se llama, lo que se conoce como oliva, que vendría a ser como esta pelotita de acá. ¿Por qué se le conoce como oliva? Porque parece una aceituna. Y recordemos que las olivas en otros países se les conoce como aceitunas. Esto de acá. Eso es lo que nosotros conocemos como oliva. Pero alrededor de la oliva también tenemos un surco. Ah, este surco que está por detrás, que se le conoce como surco retroolivar. Retro porque se encuentra detrás, retroolivar. Ya. Pero aparte del surco retroolivar, si hay un retro, significa que hay un pre, por supuesto, lo que tenemos por delante. A este surco por delante de la oliva se le conoce como surco preolivar. Ya, entonces ahí tenemos todos los surcos que nosotros podemos encontrar en la primera parte de la médula, ¿sí? En la primera parte de la espina. Perfecto. Pero ahora vayamos con la parte más superior, el mesencéfalo. Ya, el mesencéfalo se caracteriza ¿por qué?
por tener los dos primeros pares craneales, o bueno, por tener parte de los dos primeros, justamente el primer par craneal y el segundo, que vendría a ser el olfatorio y el oftálmico. A ver, pregunta rápida. Brigitte, ¿cuál es el oftálmico y cuál es el olfatorio? ¿Cuál es el primero, cuál es el segundo? El olfatorio es el primero y el oftálmico sería el segundo. Perfecto, pero una pregunta también importante. En el mesencéfalo se encuentra justamente la primera estructura o la primera parte de ambos. Pero, ¿qué es lo que hace importante al segundo par craneal, al oftálmico? Tiene una estructura. ¿Cómo lo llevamos a la relación clínica? Fácil, recordemos base de cráneo o recordemos cráneo, la silla turca. En la silla turca crece un órgano, se posa un órgano, la hipófisis, listo. Los pacientes con gigantismo van a tener un aumento. ¿De qué? De este órgano, el aumento de la hipófisis, de su tamaño, debido a un tumor. Y resulta que la hipófisis se encuentra por delante de una estructura que mientras más crece genera efecto de masa, provocando visión borrosa. ¿Qué estructura es la que oprime o qué estructura es la principal o la primera parte de todo el segundo par craneal? ¿Cómo se le conoce a eso? Ya, pregunta más fácil. ¿Cuál es la primera parte del segundo par craneal? Empieza con quiasma y termina en óptico. Nada. Ya, eso. La primera parte que nosotros podemos encontrar en el mesencéfalo es justamente eso, el quiasma óptico. Es lo primero que vamos a encontrar. Otra cosa que tenemos también es justamente los cuerpos, son justamente los cuerpos mamilares. Y vamos a tener parte de la sustancia perforada también. Es más, podemos incluso ver la primera porción del tracto olfatorio. No vemos muchas cosas, lo que más vamos a ver es el pedúnculo cerebral, vamos a ver el quiasma óptico, lo que se encuentra a los costados, como si fuera una especie de patita, una patita cruzada o un músculo bastante delgado, a eso se le conoce como el pedúnculo básico cerebral o pedúnculo cerebral como tal. Entre estos dos, justamente donde sale el tercer par craneal, el oculomotor, vamos a tener a los cuerpos mamilares. Ya, y al costado, por encima también de los cuerpos mamilares, vamos a tener el quiasma óptico. ¿Por qué les hago la correlación clínica? Porque el quiasma óptico es la principal estructura que se ve afectada en todo proceso de efecto de masa a nivel cerebral y a nivel hipofisiario. Todos los pacientes con cáncer, con tumores, con adenomas, con nódulos en la hipófisis o en la silla turca, siempre van a generar visión borrosa, porque la primera estructura en ser aplastada va a ser el quiasma óptico. Y recordemos que el quiasma óptico es la primera porción del segundo par craneal, del oftálmico. Si comprimimos el quiasma, entonces perdemos visión, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer en cuanto a la visión ojo, únicamente la visión anterior. Ahora vamos con lo que es la cara látero-posterior, ya, que también nos da una visión bastante grande, ya. Recordemos, bueno, la clínica de bastantes enfermedades tiene que ver con lo que es el vómito, ¿ya? Pero antes de pasar con la parte posterolateral, vamos con una parte posterior, que es lo que primero me gusta. En la parte posterior vamos a tener también esas tres divisiones. La primera que es la mesencefálica, el puente y la primera parte de la médula espinal. Ya. En cuanto a la cara posterior, tenemos límites, lo que es el límite inferior y el límite superior. El límite inferior está marcado única y exclusivamente por lo que es el bulbo espinal. En la parte superior está marcado exclusivamente por lo que son las estrías medulares o estrías acústicas. Deben de ser toda esta parte de acá. Ya. En cuanto a las estrías medulares y las estrías acústicas, eso va a dividir prácticamente todo lo que tiene que ver el cerebro, todo lo que tiene que ver con la parte posterior, perdón, del tronco cerebral. Entonces, vamos primero con una parte importante en la clínica, lo que se le conoce como el área postrema, que vendría a ser este pequeño orificio dentro de la porción inferior de la parte posterior del tronco cerebral. ¿Por qué es importante el área postrema? A ver, pregunta abierta para cualquiera. Cristian, Rocío, Brigitte, Brisette, Brenda. A ver, ¿para qué sirve el área postrema? Tenemos una sobreexcitación, una despolarización de las neuronas justamente en esa zona, en el área postrema. ¿De qué se encarga el área Control, postrema? control el vómito.
Control el vómito, perfecto. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un tipo de infección gastrointestinal? ¿Qué pasa si tenemos alteración que comprime, por ejemplo, una enfermedad bastante alejada, plasmocitoma, mieloma múltiple, que te comprime la parte posterior de la médula? Sin ir muy lejos, un meningocele, un meningoencefalocele, enfermedades que comprimen la parte posterior de la médula espinal, justamente por esta zona, o enfermedades que compriman el cerebelo, nos llevan a la activación de las neuronas del área postrema, por ende, activación del vómito. Empieza siempre con una clínica nauseabunda, náuseas, y avanza hasta el vómito, ya que es justamente eso. Y se va a encontrar justamente por encima de cuatro estructuras, lo que nosotros conocemos como núcleos vestibulares, núcleo del hipogloso, el núcleo coclear y el núcleo del vago, que es justamente donde se van a encontrar sus núcleos. Primero, estas cuatro estructuras que parecen como triángulos son justamente los núcleos anatómicamente superficial donde van a salir, a ver, en el primero, este de aquí, estos dos son justamente el núcleo del hipogloso, núcleo del hipogloso, también conocido como ala blanca interna, ala blanca interna. Listo. Entonces, los primeros dos triángulos de arriba, el ala blanca interna. Vamos con los dos triángulos de abajo. Esos son los núcleos del vago. Los dos triángulos de abajo son los núcleos del vago, el décimo par craneal. Si la parte de arriba se le conoce como ala blanca interna, los triángulos de abajo se les conoce como ala blanca gris o ala cinerea, así tal cual, cinerea. El ala gris o el ala cinerea es justamente donde se encuentra el núcleo del vago. Perfecto. Vamos a los costados, una parte más lateral del ala blanca interna. ¿Qué es lo que encontramos? Ah, si tenemos una ala blanca interna, significa que también tenemos una ala blanca externa. Entonces, las dos estructuras al costado de los triángulos principales, al costado del ala blanca interna, se le conoce como el ala blanca externa. Y el ala blanca externa, ¿qué se encuentra? A los núcleos de los nervios vestibulares. Entonces ya tenemos hasta ahí el origen de tres núcleos, el vago, el hipogloso y los vestibulares. Pero los había dicho uno, el coclear. Ah, en la parte más posterolateral, ya extremadamente a los costados, tenemos el último. Eso se le conoce como tubérculo acústico, acústico, audición. Es por eso que esas dos zonas es donde nacen los nervios del, bueno, donde salen las raíces del nervio coclear. Entonces, ala blanca interna, ala blanca externa, ala cinerea, perdón, o ala gris, y el tubérculo acústico son justamente las zonas donde van a nacer los núcleos del nervio coclear, el nervio vestibular, el hipogloso y el vago. Listo. Entonces tenemos el área postrema, ya que está a la parte de arriba, pero su núcleo realmente está por debajo. ¿Está por debajo de quién? Del ala gris o del ala cinerea. Ahí es donde se encuentra realmente el núcleo del área postrema. Perfecto. Ya, pero aquí, al igual que en la parte anterior, si recordamos un poquito médula, tenemos los tractos, el tracto solitario, el tracto de Mayendi, ya, surcos también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener a los costados? Ya, empezamos. Lo primero, por debajo del área postrema vamos a tener un surco. Si tenemos el surco medio anterior, significa que también tenemos un surco medio posterior. La línea que nosotros podemos ver en el medio se le conoce como surco medio posterior del bulbo. Si tenemos un medio, significa que tenemos un lateral. Pero, como aquí hay más surcos, lo que se encuentra a los costados, los surcos laterales, se les conoce como surcos paramedios. Paramedios. Listo. Entonces, surco paramedio, derecho, izquierdo. Vamos más a los costados. Ah, ahora sí. Los surcos que están por aquí, a estos sí se les conoce como surco colateral. Colateral del bulbo. Ya tenemos tres surcos. Perfecto. Pero tenemos la última parte de la médula, o del bulbo espinal o el bulbo cerebral, que es justamente esta zona de acá,
que se conoce como la transición bulbo-espina, espina dorsal, médula. Entonces, ahí es donde acaba realmente el bulbo cerebral y empieza la médula espinal. Ya. En la parte anterior tenemos las olivas, las aceitunas prácticamente, con sus surcos, el preolivar y el retroolivar. Ya. Aquí nosotros tenemos algo parecido, que son justamente los tubérculos. El tubérculo derecho y tubérculo izquierdo. Ah, pero estos tubérculos tienen dentro un núcleo. A ver, pregunta. Tubérculo delgado, así se les conoce, como tubérculo delgado o tubérculo grácil, porque también tenemos el tubérculo cuneiforme, que está al costado. El tubérculo grácil es este que se encuentra en el medio, y el tubérculo cuneiforme es el que se encuentra al costado. Pero más me importa el tubérculo grácil, más me importa el tubérculo delgado. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra un núcleo, el conocido núcleo de Golgi. Esa es pregunta de examen siempre, ¿dónde se encuentra? ¿Y cuál es la diferencia entre el tubérculo cuneiforme y el tubérculo grácil? Entonces, tenemos esos dos. Y resulta que cada tubérculo, incluso esto lo podemos saber por anatomía ósea, cada tubérculo siempre tiene un haz. Entonces, si el tubérculo es grácil, entonces por debajo del tubérculo tenemos el haz cuneiforme, el haz, perdón, grácil. Y por debajo de los tubérculos cuneiformes tenemos el haz cuneiforme. Estas dos estructuras, haz del grácil y haz del cuneiforme. Listo. Algo más que tenemos que saber aquí es que al área postrema también se le conoce como óvex o también se le conoce como cerrojo. Entonces ya sabemos los cuatro tubérculos, ya. Tenemos el tubérculo cuneiforme, tenemos el tubérculo grácil, tenemos el ala blanca interna, el ala gris o ala cinerea, tenemos el ala blanca externa y por último el tubérculo acústico. Tubérculo acústico, ¿quién tiene? Ah, el coclear. Ala blanca externa, vestibular. Ala blanca interna, hipogloso. Ala gris o ala cinerea, el vago. Perfecto. Por debajo de estas alas del ala blanca externa, ¿qué es lo que vamos a tener? Ah, el óvex, el cerrojo o área postrema. Vamos a tener a los costados cuatro surcos. En el medio, derecho izquierdo, tubérculo grácil, perdón, o tubérculo delgado, donde se encuentra el núcleo de Golgi. A los lados, más lateral, vamos a encontrar los tubérculos cuneiformes, y cada tubérculo tiene su propio haz. Haz cuneiforme por debajo, haz grácil por debajo. Como tenemos también, al igual en la parte anterior, tenemos nuestros surcos. El surco medio posterior del bulbo, tenemos el surco paramedio posterior del bulbo y el surco colateral posterior del bulbo. Eso es todo lo relacionado en cuanto a la parte inferior. Que les dije, la parte posterior se divide en dos. Ya. Por encima del receso lateral, porque eso es lo que nos va a dividir la parte inferior de la parte superior, el receso lateral, ya. Por encima vamos a tener lo que se conoce como pedúnculo cerebeloso, la porción superior, la porción media y la porción inferior. Estos pedúnculos cerebelosos son los que pegan toda la estructura cerebelosa aquí a la parte posterior del bulbo espinal o del tronco cerebral. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los tubérculos, ya tenemos los pedúnculos cerebelosos, pero algo nos importa, la glándula pineal. Ah, la glándula pineal que siempre se va a encontrar por delante de la glándula hipófisis, por eso les menciono. Si comprimimos por efecto de masa la hipófisis, que se comprime la glándula pineal y se comprime el quiasma óptico. Y por debajo de la glándula pineal vamos a tener cuatro colículos. Dos colículos cuneiformes superiores y dos colículos cuneiformes inferiores. ¿Sí? Pero al costado de los colículos vamos a tener dos estructuras. Los cuerpos geniculados, que estos prácticamente ni siquiera se ven. Son dos. Derecho-izquierdo en la parte derecha, derecho-izquierdo en la parte izquierda. Entonces tenemos cuatro cuerpos mamilares, perdón, claro, cuatro colículos, perdón, dos arriba, dos abajo, justamente a los lados de la glándula pineal y por debajo de la glándula pineal. Tenemos dos cuerpos geniculados, derecho-izquierdo, uno más lateral que el otro,
Y en la parte media vamos a tener los pedúnculos cerebelosos, con su porción superior, media e inferior. ¿Cuál es su función? Une el bulbo cerebral, el tronco cerebral, ¿a qué? Su parte posterior con el cerebelo, porque recordemos que el cerebelo está pegado a la parte posterior de la médula. Para seguir, con lo que es tronco encefálico, en su parte, antes de esto de aquí. Esta imagen simplemente sirve para poder dividir el tronco, el puente, el bulbo, en general, en tres zonas. A ver, ¿cuáles son esas tres zonas? Gustavo, Brigitte, a ver, simplemente pregunta al aire. ¿Cuáles son las tres zonas en las que vamos a dividir, ojo, de manera lateral el bulbo? Porque de manera estructural ya sabemos que es tres. Mesencéfalo, puente y la parte más básica de la médula. Pero de manera lateral también lo podemos dividir en tres. ¿Cuál es esa división? Nada. Por ahí, perfecto. Tectum, tegmentum y el pie, perfecto. De manera lateral nosotros vamos a dividir a la médula espinal a la médula que estoy hablando, al bulbo en tres zonas, desde la parte mesencefálica hasta la parte más básica de la médula. Lo dividimos así. Con una línea cruzamos todo esto hasta más o menos aquí, antes de llegar a la parte más básica de la médula. Y por último, esta zona bastante posterior. Ya, tenemos esas tres. La primera, que es justamente donde está el puente, a esto se le conoce como pie. La media, que es la más extensa, la más grande, a eso se le conoce como tectentum. Tectentum. Y la parte más posterior, tectum. Esas van a ser las divisiones de todo el bulbo en general, la parte interna. En términos generales, nosotros podemos estudiar la parte interna de todo el bulbo, dividido en tres zonas, mesencéfalo, puente y la parte básica de la médula. Perfecto, pero de manera lateral ya lo acabamos de ver. Podemos dividirlo en tres zonas. En el pie, que es justamente la parte anterior. La parte más anterior de todo el tronco se le conoce como pie. Pero después podemos tener en un segmento un poquito más medio, que se conoce como tegmentum, que es lo que ya vimos en la parte más grande, la parte más extensa. Y por último tenemos en la parte más posterior que corresponde, ojo, a una estructura importante, lo que nosotros conocemos como lámina, ojo, lámina cuadrigémina, perdón, cuadrigémina. La lámina cuadrigémina es justamente lo que nosotros conocemos como tectum. Pero ¿por qué es importante la estructuración en estas tres zonas? Si ya vimos que prácticamente desde una parte posterior y anterior vemos lo más importante, que son los pares craneales, y en la parte más interna podemos ver los núcleos. Fácil. Estas tres simplemente sirven para poder dividir el mesencéfalo en tres zonas. ¿Por qué? Porque a nivel de la protuberancia, a nivel del bulbo, solamente vamos a ver exactamente igual, ¿qué cosa? El pie y el tegmentum, pero no podemos ver la parte más posterior. Pero resulta que en la parte posterior está la lámina cuadrigémina, importantísima para una de las columnas. Por eso es que es importante dividirlo también en esas tres zonas, de manera lateral, porque si lo vemos desde una manera anterior y posterior, entonces nunca lo podríamos ver. Por eso de una manera lateral es muchísimo mejor. Ahora, en cuanto regresamos a la parte anterior, ya para hablar acerca de lo que es la lámina cuadrigémina, en la parte posterior, que es la lámina cuadrigémina. A ver, la lámina cuadrigémina, por algo le mencionaba los colículos. La lámina cuadrigémina está estructurada por los colículos, los dos superiores y los dos inferiores. Colículo superior, colículo inferior. Eso es lo que forma la lámina cuadrigémina. Pero también vamos a encontrar qué cosa, el brazo conjuntival posterior o inferior de cada colículo, que vendría a ser justamente esto de acá. ¿Ya? Los brazos conjuntivales posterior e inferior del colículo, eso también lo podemos ver. ¿Qué otro? Los cuerpos geniculados. Entonces, la lámina cuadrigémina no solamente se queda en lo que son los colículos, no. La lámina cuadrigémina engloba los colículos, tanto inferior como superior, y los cuerpos geniculados. Entonces todo eso es lo que nosotros conocemos como ¿qué? Lámina cuadrigémina. Pero tenemos otra cosa.
Diencéfalo. El diencéfalo que está justamente al costado de los cuerpos geniculados mediales, la parte media. ¿Qué podemos encontrar justamente al costado del cuerpo geniculado medio o de la zona media? El surco cruciforme, que es esto de acá. El surco cruciforme se encuentra al costado del cuerpo geniculado en su estructura media. ¿Ya? Perfecto. Vamos a encontrar aparte dentro de la lámina cuadrigémina, la glándula pineal. Vamos a encontrar incluso el frenillo del velo medular superior. Pero, ¿dónde se encuentra el frenillo del velo medular superior? Regresamos a la parte anterior. En la parte anterior, donde nace el cuarto par craneal, que es en la parte más lateral, en el surco colateral del puente o de la protuberancia, aquí, ya. La parte más trasera de donde sale el nervio troclear o el cuarto par craneal, ya, a eso, dentro de la lámina cuadrigémina, se le conoce como frenillo del velo medular superior, que es justamente la parte medular posterior que está por encima de donde sale el cuarto par craneal. Pero a mí me gusta el nombre clásico. Se le conoce como nervio patético. Me encanta ese nombre. Entonces, ya sabemos todas las estructuras que tenemos dentro de la lámina cuadrigémina. A ver, Brigitte, danos un recordaris. ¿Cuáles son las estructuras que encontramos en la lámina cuadrigémina? Porque, ojo, si eso no les toman, eso es pecado. Eso se tiene que tomar. Continúa. ¿Cuáles eran las estructuras que encontramos en la lámina cuadrigémina? Los cuerpos geniculados. Ya, ¿qué más? Cuerpos geniculados, ¿qué más? Los colículos. Colículos, ¿qué más? Vamos chicos, glándula pineal, ¿qué más? Surco cruciforme puede ser. El surco cruciforme, que está al costado de la zona media del cuerpo geniculado, ¿qué más? Y el frenillo, ¿frenillo de qué? Del velo De velo medular medular. superior. El frenillo del velo medular superior, exacto. Listo, entonces eso es lo que vamos a encontrar justamente en la parte más superior del tronco cerebral. La lámina cuadrigémina, importantísima, tienen que recordarlo. ¿Ya? Perfecto. Ya vimos lo que es la parte interna. Ahora sí, vamos con... Primero, mm, estas imágenes me gusta más que nada ponerlas para asustar, porque en realidad cuando lleguen a neuro, o medicina interna neurológica, les va a servir bastante, créanme. Miren, ya sabemos dónde nace cada núcleo, sabemos dónde, bueno, dónde nace cada par craneal, perdón. Sabemos que vamos a tener cuatro núcleos o cuatro nervios que nacen en la parte de la médula. Tenemos el 9, 10, 11 y 12. Los demás, 4, 5, 6, 7, todos ellos van a nacer en el puente. Y los dos principales, el oftálmico y el olfatorio, ¿dónde van a nacer? En la parte del mesencéfalo, por encima del puente. Ok, listo. Entonces, esta imagen simplemente sirve para la de la derecha, para saber cuáles van a ser los músculos u órganos que van a inervar cada núcleo. ¿Por qué? Porque al momento de hablar de lo que nosotros conocemos como columnas, la columna aferente o eferente, si escuchamos nosotros la palabra aferente, quiere decir que entra, o sea, sensitivo. Y la columna eferente quiere decir que sale a motor. Y resulta que nosotros tenemos núcleos, tenemos pares craneales con función sensitiva, con función motora o también con función mixta. Entonces, ¿cuáles van a ser los órganos que se encargan únicamente de la fibra o de la actividad sensitiva? Todo lo que nosotros vemos en color azul. El primer y segundo par craneal, oftálmico y olfatorio, que nacen por encima, pues no nacen, sino que tienen sus excrescencias o su vista justamente en la parte mesencefálica. Ya. ¿Cuáles van a ser esos? El primero y el segundo. El primero, oftálmico, olfatorio, perdón. El segundo, oftálmico, donde es el quiasma óptico. Ok.
Esos dos se encargan únicamente de la función aferente, que quiere decir sensitiva. Única y exclusivamente se encargan de la función sensitiva. Tenemos los otros tres pares craneales, el tercero oculomotor, el cuarto troclear y el sexto el abducens. Estos dos son netamente motores, porque como se lo mencioné al principio, oculomotor, troclear y abducens se encargan de qué? Del movimiento hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia abajo, hacia adentro y hacia arriba, hacia afuera, hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo o a los costados. Todos los movimientos oculares se encargan de qué? Del músculo oblicuo, del oblicuo superior, oblicuo inferior, el recto lateral, el músculo ciliar, el esfinteriano de la pupila. Todos los músculos oculares están inervados por estos tres. Y recuerden que los ojos, los músculos oftálmicos, no reciben aferencias. ¿Qué quiere decir? No reciben nervios sensitivos. Son únicamente motores. Ah, pero a diferencia del trigémino, que es el quinto. El quinto sí tiene fibras motoras y fibras sensitivas, por lo que podemos recibir y mandar señales. Por eso es que les preguntaba, ¿cuáles son las ramas del quinto par craneal? Tenemos ahí el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Clínica, me encanta la patología, la neuralgia del trigémino. Recordemos que nosotros de manera aferente y eferente tenemos varios tipos de neuronas, pero nos quedamos con la parte eferente, ¿ya? Eferente, perdón, la parte aferente. En la parte aferente nosotros tenemos dos tipos de neuronas, las neuronas de tipo A y las neuronas de tipo C. Las neuronas, en otras palabras, mielínicas, las de tipo A, y amielínicas. Las neuronas mielínicas son las que tienen mielina, ¿no? Las que se encargan de la descarga neuronal muchísimo más rápida. Pero las que no tienen mielina, por algo sirve la mielina. Tenemos los nódulos de Rambier, hace que la descarga eléctrica salte en lugar de correr y sea muchísimo más rápida, más eficaz. Pero después tenemos las amielínicas, la C. A. Resulta que hay una enfermedad conocida como neuralgia del trigémino. El trigémino tiene, si nosotros vemos, fibras aferentes, sensitivas. Y resulta que las fibras A y las fibras C son sensitivas. Pero ¿cuál es el problema? Que en la neuralgia del trigémino tenemos una patología ¿en qué zona? En la zona oftálmica, en la zona maxilar, pero más que nada en la zona mandibular y maxilar, estas dos, en la que ocurre una despolarización descontrolada, bastante fuerte. ¿De qué? De las fibras A o las fibras C. De las fibras A. Pacientes que sufren neuralgia del trigémino, simplemente lavándose los dientes van a tener un dolor indescriptible, van a tener un dolor incluso con la sensación del frío. No sé si les ha pasado, tal vez sí, pero cuando comen muchas fresas, como que la parte del medio de los dientes se vuelve bastante sensible, ya. Hasta por comer fresas, ellos pueden tener un dolor horrible. ¿Por qué? Porque resulta que la parte mandibular se encarga de ¿qué? De inervar gran parte de todos los dientes. Porque recordemos, los dientes tienen nervios, tienen vasos, y ramas de la rama mandibular del quinto par craneal, del trigémino, inervan los dientes. Son bastante sensibles. ¿Por qué? Porque ellos tienen una descarga eléctrica muchísimo más potente. Por eso es que son más que nada nervios sensitivos. Después tenemos el facial. El facial tiene motor, como les mencioné también al principio, se encarga de la inervación de todos los músculos de la cara. El buccinador, el macetero, el orbicular de los labios. Es ahí, patologías. A ver, cuando nosotros usamos un stent para poder ayudar al parto de un paciente, lo que le pasó a Stallone cuando nació, él tiene una parálisis del nervio facial, parte izquierda. ¿Por qué? Porque resulta que este stent lo que hizo fue desgarrarle una parte del músculo de la cara, parte izquierda, dañando el nervio facial. Si nosotros tenemos daño a nivel facial, entonces tenemos parálisis prácticamente de la mitad de la cara, una hemiparálisis facial. ¿Qué quiere decir? Parálisis de la mitad de la cara, que es justamente lo que tiene Stallone. Que si lo han visto, siempre habla más de un lado y siempre cierra el ojo un poco extraño, justamente donde sufrió la lesión. ¿Por qué? Porque tiene una hemiparálisis debido a daño del nervio facial. Después tenemos el vestíbulo coclear, que es el encargado de inervar eh, los oídos. Coclear, cócleo, coclear, vestibular,
oído, audición. El glosofaringio, el noveno, ¿encargado de qué? De la faringe. Parte sensitiva y parte motora de la faringe, el oído medio. Cuando nosotros tenemos, en el caso de microbiología, esto lo van a ver, infecciones por Coxiella burnetii, por Haemophilus influenzae, por virus incluso, el virus de la influenza, el virus de la parainfluenza, que nos desarrollan una otitis media, clásico hoy en día, el Streptococcus pneumoniae, Coxiella burnetii. Ellos llegan a desarrollar otitis media, sí, llegan a alterar la parte vestibular del oído medio, por eso se le llama otitis media. Pero resulta que el nervio vestibulococlear es el encargado de dar aferencias sensitivas justamente a la parte media del oído interno. Entonces, si nosotros tenemos una otitis media, ¿por qué el paciente deja de oír? ¿Por qué el paciente comienza a perder el equilibrio? Fácil, porque al tener una infección en la parte media del oído, estamos dañando la parte coclear y la parte vestibular del octavo par craneal, perdiendo ¿qué cosa? El equilibrio y perdiendo la audición. Fácil, sencillo. Después tenemos el glosofaringio, pacientes que tienen parálisis, por ejemplo, aquellos que están sedados, pierden sensibilidad en el glosofaringio. Por eso es muy probable que los pacientes anestesiados desarrollen un tipo de neumonitis química, neumonitis aspirativa. ¿Debido a qué? Debido a que han perdido la capacidad de sentir y de contraer los músculos de la faringe, de la laringe, favoreciendo así el reflujo gastroesofágico, llevándolo a los pulmones, a neumonitis por aspiración, neumonitis aspirativa. Después tenemos el vago, fácil. ¿Qué es lo que hace el vago? Se encarga de inervar los órganos más importantes, como por ejemplo el intestino, estómago. En el estómago, ¿qué es lo que hace el vago? Acetilcolina, esto ya lo van a ver en fisio. Favorece la liberación del ácido gástrico. Por histología, células parietales oxínticas. Listo. A nivel del corazón, a nivel del pulmón, o aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Taquicardia, taquipnia, bradicardia, bradipnia. Fácil. Aparte, también participa en la inervación del oído, en la inervación de los intestinos. A nivel intestinal, por histología, tenemos que reconocerlo. Existen las neuronas non-adrenergic neurons, non-cholinergic neurons. Son justamente nervios que únicamente reciben serotonina, pero el vago también las puede inervar. Eso ya lo van a ver en fisio. Y por último tenemos el accesorio y el hipogloso, que el que más me importa es el hipogloso, porque controla los músculos de la lengua per se y los músculos encargados de tapizar la lengua. Por ejemplo, el glosofaringio, el hipogloso, todos los músculos que tapizan la lengua, ¿sí? Entonces, cada patología diferente nos puede generar una estimulación bastante cargada o una estimulación disminuida de cada par craneal. Pero lo que nos interesa son los núcleos, dónde se encuentra cada núcleo, porque esto lo vamos a ver después. Pero todo esto quiero empezar a mostrarlo con lo que son justamente las columnas. Sí, porque nosotros vamos a tener columnas aferentes y eferentes, como ya lo mencioné. La palabra aferente, como repito, aferente quiere decir entrada. Todo lo que nosotros escuchemos como aferente quiere decir entrada. Y en el caso de los nervios, aferente, que indica a sensitivo, sensibilidad. Y todo lo que encontremos como eferente, que significa salida, motor. Tenemos otros dos términos, general y especial, que esto ya lo vamos a ir viendo. Y los otros dos, somático y visceral. Lo somático es de lo que nosotros tenemos conciencia. Lo visceral es de lo que no tenemos conciencia. A ver, una pregunta. ¿Nosotros podemos decirle a los intestinos o al estómago o al corazón que dejen de palpitar, que dejen de producir peristaltismo, que dejen de moverse? Obviamente que no. Todo eso, todo lo orgánico tiene que ver con la parte visceral y toda la parte motora que tenemos conciencia, motora consciente, eso es el somático. Entonces, en cuanto a las columnas, nosotros vamos a tener las columnas aferentes somáticas generales, las aferentes viscerales generales, las aferentes viscerales especiales y las eferentes somáticas especiales. Vamos primero con lo que es una clasificación rápida. Por debajo del tronco, ya sabemos que tenemos la parte de la médula espinal. Y fíjense bien, en la médula espinal, a ver, cualquiera, ¿dónde se encuentra la parte aferente y dónde se encuentra la parte eferente? Hasta
Anteriores o astas posteriores. Pregunta rápida, fácil, sencilla. ¿Cuál de las dos astas se encarga de la parte aferente y cuál de las dos astas se encarga de la parte eferente? Aferente en las posteriores y eferente en las anteriores. Perfecto, justamente porque la parte posterior es la que se encarga de recibir, la parte anterior es la que se encarga de dar. Es ahí cuando nosotros vemos en la parte medular los tractos, a todos los tractos, donde está la primera motora, la primera neurona motora, la segunda. Vamos a dividir todo lo que tenga que ver con actividad aferente y eferente en tres niveles. El nivel preencefálico, que vendría a ser la médula, nivel encefálico, cerebro, y nivel supraencefálico, que vendría a ser la corteza prefrontal. Porque el cerebro, recuerden que tiene dos partes, corteza y la parte blanda, si podríamos llamarlo así. Toda la parte motora, por más sencilla que sea, toda, toda función motora siempre tiene que acabar en la parte más profunda del cerebro, en la parte más superficial, en la parte más alta, nivel supraencefálico, corteza prefrontal, que es justamente donde se encarga toda la patología, toda la función motora. Por eso es que en los cordones posteriores vemos qué cosa, aferente. Vemos los cordones aferentes somáticos y aferentes viscerales. ¿Por qué? Porque la aferencia se encarga de la sensibilidad. Pero después vemos en los cordones o astas anteriores. ¿Qué cosa? La parte eferente, motora. Por eso es que las astas posteriores en la médula se encargan de qué? De la parte motora. Otra cosa que nosotros también tenemos que tener en cuenta, justamente en relación con la médula, es que no solamente se va a quedar en médula, en astas y ya, no. Estos salen y forman los conocidos ganglios raquídeos. Los ganglios raquídeos sirven ¿para qué? Para terminar de mandar las neuronas, para terminar de mandar las neuronas aferentes o eferentes, pero más que nada para las eferencias, para la parte motora. Es ahí donde escuchamos el término, neurona postganglionar. ¿Qué quiere decir postganglionar? Neurona motora que sale ¿de qué? Que sale del ganglio raquídeo. Por eso se le llama neurona motora postganglionar. Listo, perfecto. Y toda esa parte, si nos damos cuenta, sale de la neurona o de las astas eferentes, parte motora, y de las aferentes, la parte sensitiva. Listo. En la parte inferior de la médula espinal, obviamente una médula espinal adulta, nosotros vamos a ver qué cosa. Vamos a ver que los cordones eferentes somáticos general, motor, ¿de qué se encarga? Se encarga de la contracción o de la parte motora voluntaria. Lo que nosotros podemos tener en cuenta, que es justamente lo que les mencioné. Somático es lo consciente, visceral es lo inconsciente. Pero por algo tenemos la parte somática especial y la parte somática general. La parte somática general se encarga únicamente de la movilización, del movimiento, la contracción de los músculos generales. ¿Sí? Músculo estriado. Ya sabemos cuál es el músculo estriado. Fascículo, estrías, ya. Todo el músculo estriado se encarga el cordón eferente somático general. Pero la parte visceral se encarga de la parte vegetativa. Vegetativa, es ahí donde viene el término. El paciente está viniendo con síntomas vegetativos, síntomas autonómicos, síntomas viscerales. La sudoración, la diarrea, el miedo, ya. Todo lo que tiene que ver con parte visceral, con parte vegetativa. Esto en la clínica lo van a ver, en la fisiopatología. Todo paciente con síntomas vegetativos, síntomas autonómicos, ¿qué quiere decir? Todo lo inconsciente, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la motilidad gástrica, diarrea, dilatación de las pupilas. Todo eso se le conoce como síntomas vegetativos. Después, tenemos lo que es el aferente visceral general. Ya, el aferente, ojo, aferente visceral general. Tenemos una infección, tenemos algún tipo de lesión por arma blanca, ya. Esto se encarga de recibir la sensibilidad, los cordones aferentes viscerales. Pero
Entonces, si tenemos la aferente general de las vísceras, sensibilidad general de todos los órganos inconscientes, entonces, ¿de qué se encarga la parte aferente somática general? Es ahí donde tenemos activación de qué cosa: termorreceptores, presorreceptores, quimioreceptores, o sea, cualquier proceso. Supongamos, nosotros prendemos una vela, ponemos nuestra mano ahí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer al empezar a sentir calor? ¿Meter aún más la mano o quitarla? Ah, quitarla. En esa fracción de segundo que ocurrió, que nosotros quitamos la mano, esa sensibilidad de calor fue recibida ¿por quién? Por los cordones aferentes somáticos generales. Los cordones aferentes somáticos generales se encargan de qué? De recibir la sensibilidad de estructuras como la piel, músculos, como los huesos. Y resulta que en estos tres órganos, músculo, hueso, piel, tenemos presorreceptores, tenemos termorreceptores. De ahí que nosotros quitemos la mano cuando entramos en calor. Tenemos quimiorreceptores. Tenemos una gran cantidad de receptores en estas tres estructuras, llevando a qué? A que recibamos la parte sensitiva en la segunda neurona motora y enviemos la señal motora eferente, la señal eferente somática. ¿Para qué? Para quitar de golpe la mano. Entonces, ya vimos la parte general, ahora sí vamos uno por uno, para que no sea tan complicado, esté hablando así de todo, que da vueltas. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Seguros? Lisette, Brenda, Brigitte, Dianira. Ahí vamos, dicen. Sí, todo bien. Sí, Franco, todo bien. Perfecto. Ya, entonces sigamos. Vamos hablando con lo primero. Por ahí una carita, tres caritas tristes, Dios mío. Sí, chicos, neuro es pesadito, pero es lindo. Ahí se encuentra el sentido de la farmacología, créame, farmacología del sistema nervioso. Agradecerán saber bien, bien, bien neuro. Ya, entonces sigamos. A ver. Eh, ¿En qué me quedé? Ah, ya. Vamos con lo primero, con el cordón eferente somático general. Ya. El cordón eferente somático general son todas las estructuras, o mejor dicho, todas las neuronas las cuales nosotros vamos a llevar, ¿qué cosa? A señal, señal motora, eferente, somático, general. Y es ahí donde participan cuatro nervios. Por ejemplo, tenemos el motor ocular común. Ah, aquí está. Tenemos el patético. Tenemos el nervio motor ocular externo. Y el hipogloso. Ah, tenemos el 3, tenemos el 4 y tenemos el 6. ¿Qué quiere decir? Motor ocular común, motor ocular externo y el patético, 3, 4 y 6. Ah, quiere decir que el eferente somático general, al menos en la parte ocular, se encarga del movimiento de los músculos oculares, el esfinteriano del iris, el recto, externo, interno, todos los músculos del ojo. Tenemos por ahí el hipogloso, que es el 12, tener movilización de los músculos de la vista y de la lengua. Ah, listo, fácil. En cuanto al tercer nervio, al tercer par craneal, el oculomotor común, que está justamente a nivel de los colículos superiores. Esto ya lo vimos. Colículos superiores. Este nervio
Chicos, Franco tuvo problemas con su internet, pero ahorita vuelve a conectarse. Hello. Ah, no, ahí está, ahí está. Chicos, una pregunta. Ah, me quedé en la parte de los colículos. Sí, estaba hablando de los núcleos del tercero y el cuarto. ¿En qué me quedé? ¿En el tercero o en el cuarto? Mm, me quedé en el tercero. Ya, sí. ¿Me pueden volver a dar? Sí, sí, voy a repetir ambos, no importa. ¿Me podrían dar de nuevo el acceso o sea, el co-host? Ah, perfecto. ¿Dónde estabas? Aquí estás. Ya, no escuchamos lo del tercero. Ok. Ah, ya, les iba diciendo que las columnas eferentes, vamos a hablar primero del tercero y el cuarto. Primero, ya sabemos que tenemos dos colículos, ya, en la membrana del cuadrigémina, ya. A nivel de los colículos superiores tenemos el tercer par craneal. A nivel de los colículos inferiores tenemos el cuarto. Y les estaba mencionando acerca de los músculos, ya más específico. Si hablamos del tercer par craneal, que es justamente el oculomotor común o motor ocular común, ¿cuáles son los músculos? Son varios. Recto superior. Tenemos el recto inferior, interno, el elevador del párpado superior y el oblicuo menor. Esos son los 5 músculos que inerva el tercer par craneal. El cuarto, que se encuentra por debajo de los colículos inferiores, o sea, en los colículos inferiores, ¿ya? ¿Cuál es lo que inerva? Únicamente uno, el oblicuo mayor. ¿Por qué? Porque el oblicuo menor ya lo inerva el tercer par craneal. Entonces ahí ya tenemos dos músculos que inervan el tercero y el cuarto. Pero por último, tenemos el sexto, el motor ocular externo u oculomotor externo, que este lo encontramos ¿a dónde? A nivel de la protuberancia, a nivel del puente, justamente en el medio, a nivel protuberancial, ya. ¿Cuál va a ser la función del sexto par craneal? Únicamente te inerva un solo músculo, el recto externo. Únicamente el recto externo. ¿Por qué? Porque el recto interno, inferior y superior se encarga de ser inervado ¿por quién? Por el tercero. Recto superior, recto inferior y el recto interno, tercer par craneal. Pero el recto externo, ya, ese es parte del sexto. El sexto par craneal lo va a inervar. Listo. Entonces, esos van a ser los principales pares craneales encargados de la movilización. ¿Sí? La movilización hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera, como lo podemos ver aquí. ¿Cuáles van a ser? Por ejemplo, el recto inferior, según el recto inferior, tercero. Después tenemos el oblicuo superior, que también ya lo vimos. Entonces, nos falta el 12. El 12 se encarga de inervar todo lo que tiene que ver con los músculos de la lengua. Pero ¿cuál es su origen? Ah, también a nivel del bulbo. Ojo, de la parte posterior. Porque ya vimos por dónde sale. El 12 sale, ¿por qué tipo? ¿Por qué tipo de surco? A ver, recordemos que en la parte anterior teníamos varios surcos. El surco medio anterior del puente o de la protuberancia, pero a nivel de qué surco salía el 12º o 12º par craneal. A ver, ¿quién recuerda? Por algo les mencioné los surcos. Había un surco en el que salía solamente un nervio, que es el 12, y había un surco en el que salían tres. El surco colateral anterior del bulbo, Dios mío, qué bien, sí. El surco colateral anterior del bulbo es justamente donde nace el 12º par craneal. Bueno, ¿dónde sale? ¿Sí? Perfecto. Entonces, la importancia de estudiar estos, ¿qué nos indica? Nosotros podemos estudiar en cualquier momento de la consulta en paciente neurológico el movimiento o la función de estos cuatro nervios, si es que el paciente puede o no puede mover los ojos. Si le decimos mueva hacia la izquierda, ambos ojos los mueve, pero le decimos mueva a la derecha, el ojo derecho se quedó quieto, no se movió. Le decimos mira hacia arriba, mira hacia abajo, hacia el centro, únicamente se movió uno. Le decimos, a ver, trate de cerrar los ojos.
y no puede cerrarlo por completo. A eso se le llama ptosis. Ptosis palpebral. Ya. Todo eso tiene que ver con la funcionalidad correcta o incorrecta de los pares craneales, tercero, cuarto y sexto. Por algo inervan todos los músculos del ojo, los orbiculares, los rectos, los, se me está olvidando uno, los elevadores. Entonces, si falla, significa que están fallando el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Pero lo mismo ocurriría con la lengua. ¿Qué es lo que ocurre en enfermedades como, por ejemplo, hay pacientes que tienen hipertrofia de la lengua, pacientes con hipotiroidismo congénito, que se le llama cretinismo? El cretinismo se caracteriza, ¿por qué? ¿Origen aparente de qué? Ah, ya entendí. Claro, claro, tienes razón. Origen aparente. Sí, ya. Les decía, si nosotros tenemos una falla o una hiperfunción en el dorsal par craneal, que es justamente lo que ocurre en pacientes con hipotiroidismo congénito, cretinismo, ellos tienen algo conocido como macroglosia. Macroglosia. Y esto se debe a qué? A una alteración correcta o una alteración en la funcionalidad correcta del doceavo par craneal, del decimosegundo. Porque recuerden que el decimosegundo se encarga de qué? De la movilización, de la inervación, de la motoriedad de los músculos de la lengua. Y si falla, falla completamente estos músculos. Ah, es ahí donde los pacientes que tienen inhibición, que tienen fallo en la correcta función del doceavo par craneal, que producen neumonitis química, neumonitis por aspiración. ¿Por qué? Porque si la lengua, no, si la lengua falla, perdón, no tenemos nada que nos proteja. Y aparte, los pacientes que tienen fallo en el dorsavo par craneal, en el decimosegundo, pueden tener una aparente asfixia por la propia lengua. ¿Por qué? Porque si la lengua no es inervada, entonces no podemos moverla. Perfecto. La lengua se cae, se va a quedar justamente en la parte de la laringe, vías respiratorias altas, atragantándonos. Por eso es que fallos en el doceavo par craneal, que es justamente lo que ocurre con algunos tipos de anestésicos, que esto ya se va a ver en fármaco, ¿qué es lo que hace? Manda para atrás la lengua. Y al mandarlo para atrás, nos asfixia. Y al asfixiarnos, el paciente fallece, justamente por las anestesias. Entonces, ¿podemos tener falla del 13, del 3, el cuarto y el sexto? Sí, por supuesto, dando alteración ocular. ¿Podemos tener un fallo del 12? Sí, con algunos anestésicos, llevando a la asfixia y luego a la muerte. Ahora, vamos a lo que es el eferente visceral especial. El eferente visceral especial, ¿a qué se indica? Sigue siendo eferente, sigue siendo muscular. Aquí se refiere a toda la musculatura de la masticación, la musculatura facial, la de la faringe, el paladar. Por eso se llama visceral, de los órganos encargados de qué? De la masticación, de parte del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿cuáles van a ser los pares craneales que van a participar aquí? Tenemos varios. Tenemos primero el trigémino. Y recuerden que el trigémino tiene 3 ramas, maxilar, mandibular, ya la sabemos. Entonces, el nervio trigémino va a ser el primero. Ya sabemos que este tiene función motora y sensitiva, pero más que nada función sensitiva. Después tenemos el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Pero primero, a ver, del B1 y el B2, estos dos son sensitivos, pero el B3 del nervio trigémino, ese es motor. Por eso se encuentra conformando parte de la columna eferente visceral especial. Ya. La tercera rama, localización a nivel protuberancial. Protuberancia. Ojo, origen tal cual, origen real. Justamente por donde tenemos las alas, por encima de las alas. Ya. A nivel de la protuberancia tenemos el origen de la tercera rama, del quinto par craneal, la rama motora. Ya. ¿De qué se encarga? Va a inervar todos los músculos de la masticación. A ver, pregunta, Brigitte, ¿cuáles son los músculos de la masticación? El macetero, los pterigoideos, medial, lateral, temporal. Ya, temporal. ¿Qué más?
Mm, Creo que dijiste todos. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Ya, esos son los músculos de la masticación. Entonces, la parte motora del quinto par craneal se encarga justamente de eso, de innervar todos los músculos de la masticación. Listo. Luego tenemos el facial. El facial, ¿dónde se encuentra? Ah, también lo tenemos en la protuberancia, pero mucho más de abajo de la rama motora del quinto par craneal. Ya. El nervio facial, función. Ah, se encarga de los músculos de la gesticulación. A ver, pregunta para todos, ¿cuáles son los músculos de la gesticulación? Nada. Músculos de la gesticulación. Ya. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Ninguno? Chicos, ninguno recuerda los músculos de la gesticulación. Ya por ahí me dijeron risorio, buccinador, perfecto. Ya. Entonces, para no hacerlo tan largo, orbicular de los labios, perfecto. Quería que me dijeran el orbicular de los labios. Listo. Tenemos risorio, buccinador y el orbicular de los labios. Listo. Sí, el nervio facial se encarga de la parte motora de los cigomáticos. Perfecto. Y sigues, muy bien. Entonces ya tenemos 4. Chicos, recuerden que la parte de los músculos de la cara es jodidito, sí, pero funciona, créanme. Porque al momento que le llegue un paciente en neuro, no van a saber ni por qué no pueden masticar, ni siquiera van a sentir el movimiento del temporal. Algunos pueden venir incluso con una infección por aurus en mandíbula, y ni siquiera se van a dar cuenta que en realidad es un fallo en el séptimo par craneal. Pero ya lo están evaluando como infección, ya lo están evaluando como infección profunda de aurus. Y no, no, tampoco. Ya lo están evaluando como necrosis o como daño del séptimo, como daño del quinto, pero no, simplemente es un fallo en el séptimo par craneal. Porque no puede sonreír, esos son los pacientes con fascia, los pacientes deprimidos, los que no pueden sonreír, los que no pueden hacer gestos, los eternamente serios. Ya. Entonces, todos los músculos de la gesticulación, séptimo par craneal. Y por último, tenemos el nervio ambiguo. Bueno, el nervio ambiguo no me gusta más el nombre 10. Tenemos el 10, tenemos el 9, que son justamente lo que se conoce como ya, la última parte. ¿Y cuáles van a ser las funciones del 9 y del 10? Al menos en la parte motora. Ya. ¿Cuál va a ser su función? El paladar. Motricidad, movimiento, articulación, contracción del paladar. Pero aparte, tanto el 9 como el 10 juntos, toda la musculatura faringo-laringea, todos los músculos, la parte superior, la parte media, la parte inferior, todos estos músculos faringo-laringeos son inervados motoramente ¿por quién? Por el vago y por el 9. ¿Sí? Ya, esa va a ser la función. Entonces, a ver, a nivel del 11, se cree que el 11 se debería estudiar, al menos en esta zona, porque también se sabe que hay función. Pero no, no se estudia. ¿Ya por qué? Porque no se localiza tanto a nivel del tronco, sino más bien a nivel de la médula cervical. Está muchísimo más abajo. Por eso es que no se estudia tal cual. Y aparte, su raíz no está tan bien definida, por eso es que se llama como ambiguo, por eso es que no se mide, no se usa. Su núcleo se encuentra en lugar de la parte protuberancial, se encuentra más en la parte medular cervical, por eso es que no se menciona, signo de interrogación. Los que sí, 9 y 10, esos fijo. Pero ahora, correlación clínica, a ver, fácil. ¿Qué pasa si tenemos una parálisis facial del séptimo par, sea izquierdo o derecho? Ah, ¿han escuchado del signo de Bell? Que es lo que tiene Silvestre Stallone. Salvador, tú que me mencionaste los últimos 3 músculos de la cara, ¿has escuchado lo que es la parálisis de Bell o el signo de Bell? O primero, ¿has visto cómo sonríe Silvestre Stallone? Creo que era una parálisis periférica.
Más que parálisis periférica, bueno, lo que tiene Stallone es una parálisis periférica, claro. Stallone tiene una parálisis periférica. Pero ¿qué pasa si tenemos una destrucción total del séptimo par craneal? Una parálisis completa. A ver, si tenemos una parálisis del lado izquierdo, entonces, ¿qué vamos a tener? Una parálisis total. ¿Por qué? Porque los músculos que inerva el nervio facial son prácticamente todos los de la cara. Ah, entonces, si tenemos una parálisis completa o parcial, a eso se le conoce como parálisis de Bell. Y la parálisis o signo de Bell se estudia bastante frecuentemente con la neuralgia del trigémino, porque están prácticamente relacionados. Por eso se los menciona cada rato. Recuerden el trigémino, recuerden el nervio facial. ¿Por qué? Porque ambos, signo de Bell y neuralgia del trigémino, siempre están relacionados. Y si les toman parte clínica, pueden que les tomen. ¿Ya qué significa el signo de Bell? Fácil. Significa una parálisis prácticamente total del séptimo par craneal. Por ende, ¿qué vamos a tener? A parálisis de todos los músculos de la cara. Pero todos, no, los de la gesticulación. ¿Cuáles? Ah, el auricular, cigomático, bucinador, risorio, ya, incluso el bucinador, todos, macetero. Todos los músculos de la gesticulación van a ser paralizados. De ahí que toda la cara se nos contraiga hacia un solo lado, porque el signo de Bell es la parálisis, ojo, parálisis dura, parálisis rígida hacia un lado. Por eso es que si tenemos parálisis del lado izquierdo, perdemos sensibilidad y toda la contracción se va hacia el lado derecho, justamente por la decusación de los nervios. Entonces sí, signo de Bell, parálisis, parálisis de toda una zona de la cara, de toda una región de la cara. Ahora, vamos con lo que es... ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Ah, ya, vamos ahora con la parte que es la columna eferente visceral general. Ya. En la columna visceral general, eferente, eferente, motora visceral. Ah, ¿qué quiere decir motora visceral? La encargada de la inervación motora de todos los órganos, ojo, insensibles, los inconscientes, lo que nosotros no podemos mantener, lo que nosotros no podemos contraer, movilizar, como los intestinos, corazón, pulmón, ya, incluso los cilios del ojo. Listo, entonces aquí nosotros, ¿qué vamos a tener? Fácil. ¿Han escuchado alguna vez del núcleo de Edinger-Westphal? Nunca. Edinger, así tal cual. Edinger. Sí, me dicen por ahí. A ver, cuéntame. Ah, es ser más superior a qué. En estructura. El del ganglio ciliar, perfecto, pero dime su localización tal cual, a nivel del mesencéfalo. ¿Se encuentra por debajo de quién? ¿Por encima de quién? Está a la altura de uno de los colículos, pero ¿qué tipo de colículo? Superior. Superior, perfecto. El núcleo de Edinger-Westphal se encuentra a la altura de los colículos superiores, perfecto. Pero, ah, ¿qué otro nervio se encontraba justamente en los colículos superiores? Recuerden que Tercer les nervio. enseñé... ¿Qué cosa? Tercer nervio. El tercer par craneal, exacto, el oculomotor común. Recuerden que el núcleo de Edinger-Westphal se encuentra al costado del tercer par craneal. ¿Por qué? Porque ambos se encuentran a nivel del colículo superior. Simplemente que el tercer par craneal está más medial y el núcleo de Edinger-Westphal se encuentra más lateral, más hacia la derecha, más hacia la izquierda. Perfecto. Pero ¿por qué es importante? Porque el núcleo de Edinger-Westphal se encarga de qué, es mejor dicho qué cosa, es la primera neurona motora de todo el sistema parasimpático, todo el sistema parasimpático. Y recuerden, nosotros tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y resulta que el parasimpático se encarga de qué? De los signos autonómicos. Ahí está. La primera neurona motora, por eso se llama eferente, donde se encuentra al costado del tercer par craneal, en los colículos superiores. Por ende, es ahí donde se lleva toda la señal, donde comienza toda la señal, ¿para qué? Aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria, aumentar o disminuir la dilatación de las pupilas. Por eso
Es que cuando nosotros tenemos una activación del parasimpático, ah, ¿cómo se le llama eso? ¿Midriasis o miosis? Dilatación del esfínter de la pupila o del músculo esfinteriano. ¿Cómo se le llama? Midriasis. Midriasis, perfecto. Recordemos, la primera neurona motora, el núcleo de Edinger-Wiswall, se encarga de qué? De la midriasis, de la dilatación del esfínter de la pupila. Por eso es que nosotros tenemos visión borrosa lejana. Porque, a ver, pregunten, rápida. Si nosotros estamos a punto de pelearnos o estamos a punto de dar una exposición, ya, estamos a punto de dar una exposición, a punto de entrar a una pelea, al punto de, no sé, de declarársele a alguien, ya, fácil. Nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Nos tiemblan las piernas, comenzamos a sudar, comenzamos a respirar más fuerte, el corazón comienza a palpitar más rápido. Todo eso es por activación del parasimpático. ¿Y quién activó el bendito parasimpático? Justamente ese núcleo, el de Edinger-Wiswall. Es ahí donde empieza que el aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnia, el aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, el aumento de la dilatación del esfínter de la pupila, midriasis, es donde empieza a temblarnos las piernas, es ahí donde empieza, ¿qué cosa? A aumentar la motilidad gástrica, porque uno cuando está nervioso siempre tiene ganas de ir al baño, cuando está apurado siempre tiene ganas de ir al baño. Entonces la primera neurona motora del sistema parasimpático se encuentra ahí. ¿Sí? Pero aparte, no es lo único. Vamos a tener el núcleo salivar superior, el inferior y el dorsal del vago. El núcleo salivar superior, donde se encuentra a nivel de la protuberancia, justamente a nivel de la primera neurona del parasimpático. Aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Su propio nombre lo dice, salival superior. ¿Se va a encargar de qué? Ojo, salival superior se encarga de qué? De la producción de lágrimas y de moco por la nariz. Porque si ya estudiamos cráneo, tenemos que recordar, tenemos un conducto que une las fosas nasales ¿con qué? Con los ojos. Por eso es que toda persona cuando llora moquea, debido a que toda la solución salina, debido a que todas las lágrimas se pasan desde dónde? Por ese conducto, desde los ojos hasta la nariz, produciendo moco. Entonces de eso se encarga el núcleo salival superior. Después tenemos el núcleo salival inferior, que se encuentra también a nivel de la protuberancia, pero a nivel de la protuberancia interior, la parte más interna, que está justamente al lado del noveno par craneal. Y de ahí, ¿de qué se encarga? Fácil. ¿Cuántas glándulas salivales tenemos en total? ¡Wow, qué rápido! Ya, pero ¿cómo se llaman? ¿Cuál es la más grande? La que produce el 75% de toda la saliva. Ahí te agarré. ¿Cuál es? Ya, te ayudo. Tenemos la maxilar y la mandibular. Ya, pero nos falta una. No. ¿Cuál es la que se inflama cuando nos da parotiditis? Cuando nos da paperas. La parótida, exacto. ¿De qué se encarga el núcleo salivar inferior? Se encarga de la producción de saliva a partir de la glándula parótida. Recuerden que la parótida se encarga del 75% de la salivación. Histología del tracto gastrointestinal. Y entonces, de eso se encarga el núcleo salivar inferior. Pero tenemos el último, el núcleo dorsal del vago. Vago. Ya. ¿De qué se encarga el vago? Rápido. Se lo mencioné a cada rato. ¿Cuáles son los órganos inervados por el vago? No me digan corazón, por favor, no me digan pulmón. Díganme otro órgano más interesante. Vísceras del tórax. Vísceras del tórax. Pero ¿cuáles son las vísceras del tórax? Ya los acabo de mencionar. Corazón, pulmón, ya. Pero ¿qué otras vísceras conocen aparte de esas dos? Las vísceras abdominales. Recuerden que el vago se encarga de qué? De la inervación del intestino delgado, del intestino grueso. ¿Por qué creen que una persona cuando está activando el parasimpático, cuando tiene miedo, cuando está nervioso, la primera neurona motora del parasimpático, ¿dónde se encuentra? En el núcleo de Wimpel, fue el nombre.
el núcleo de Edinger-Wimpel, ya. Cuando se activa este núcleo, empiezan a llevar eferencias. ¿Hacia dónde? Hacia los intestinos. Por eso, a ver, séanme sinceros, ¿qué persona cuando está nerviosa no quiere ir al baño? Sea para orinar o para hacer cualquier otra cosa. Pero ¿qué persona cuando tiene miedo no tiene ganas de correr, no le tiemblan las piernas, no quiere ir al baño a orinar? Ya. El vago, cuando se activa, debido a la activación del parasimpático, la primera neurona, núcleo de Edinger-Wimpel, recuerden, se activa el parasimpático, lleva una mayor inervación de los vísceras abdominales. ¿Para qué? Para que estos se contraigan con mayor fuerza. Y al contraerse con mayor fuerza, a ver, ¿qué pasa si aumentas la contracción colónica, Brigitte? Nada. Colónica, la contracción del colon. ¿De qué se encarga el colon? A ver, Gustavo, ¿de qué se encarga el colon? Extraer las aguas y nutrientes. Ya, pero aparte, un poquito más a fondo, formar el bolo fecal, ¿cierto? Ya, ¿y qué pasa si nosotros sobreestimulamos esta formación del bolo fecal? ¿Qué ocurre? ¿Constipación o diarrea? Constipación. ¿Seguro? Si favorecemos el movimiento del colon, generamos constipación. Diarrea. Diarrea, obviamente. Entonces, ¿cuál es la característica de la función del vago con las asas abdominales? Ah, con las asas abdominales, ¿qué es lo que ocurre? Va a llevar a un exceso de qué? De movimiento intestinal, diarrea. Es ahí donde nosotros clínicamente vi que le enseñaron acerca de la enfermedad de Hirschsprung. Ya. Vamos a recordar un poquito de embrio. En la parte embriológica recuerden que las neuronas parasimpáticas van a ir a ver, los que sepan, los que recuerden histología, el plexo mientérico de Auerbach y de Meissner. Ya. Estoy seguro que aquí todos recuerdan histología. Así que vamos a recordar que todas las neuronas parasimpáticas, las pocas neuronas parasimpáticas que tiene el tracto gastrointestinal, sobre todo el colon, son de tipo mientérico, el plexo mientérico, el de Meissner y el de Auerbach. Perfecto, ese es el que se encarga de la movilidad, de la motilidad gastrointestinal. Pero ¿qué pasa si desaparecen? ¿Qué pasa si de un día para el otro ya no existen? Ya no están. Ah, ¿qué ocurre? Fácil. A eso se le conoce como la enfermedad de Hirschsprung, y sí vi que se las enseñaron. La enfermedad de Hirschsprung es justamente una agangliosis. El prefijo A significa ausencia, gangliosis, ganglio raquídeo, significa que no tenemos plexos, no tenemos sistema nervioso mientérico. ¿A nivel de qué? A nivel del colon. Por ende, si no tenemos plexo nervioso mientérico, sea el de Meissner o el de Auerbach, en el colon, no hay motilidad gastrointestinal. Por ende ocurre un estreñimiento bastante crónico. Y este estreñimiento puede llevar a la colonización bacteriana por E. coli, los que están llevando micro, Escherichia coli enterohemorrágica, enteropatógena, enteroagregativa, la meningia, todas las Escherichia coli que se les ocurra, incluso Pseudomonas aeruginosa, podemos tener por Coxiella burnetii, ya. Todas esas bacterias entéricas van a generar una infección, van a generar una gastroenteritis bacteriana a nivel colónico. ¿Debido a qué? Debido a que no tenemos ganglios. Como no podemos contraer el colon, entonces toda la materia fecal se va a quedar ahí, se va a quedar atorada, generando un estreñimiento bastante potente. Lo que conocemos como megacolon tóxico. Ah, otro nombre, la enfermedad de Hirschsprung a la larga te genera el megacolon tóxico debido a una falta de contracción. Y la única forma en la que la podemos controlar es reseccionándolo, quitándolo, sacándolo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, vamos con lo que es la parte aferente visceral. Aferente, la sensitiva. ¿Ya? Y con eso ya terminaríamos para poder ya terminar la parte de los tractos. Con la parte aferente visceral general. Ojo, aferente. La aferente se va a referir a qué cosa? Al punto de retorno, al punto de sensibilidad, tanto a nivel faríngeo como visceral. Ah, porque de eso se encarga. La columna aferente visceral general, la general, ¿se encarga de qué?
de recibir la sensibilidad de los pares craneales, del 9 y del 10. De eso se va a encargar. El primero de ellos, la primera neurona motora, ¿dónde se encuentra? Ah, en el ganglio superior e inferior ¿de qué? Del noveno par craneal. Este. Y recordemos que el noveno par craneal, ¿dónde nace? En la parte posterior, en la parte protuberancial. Ojo, origen real de la médula, del bulbo. Perfecto. ¿Y se va a encargar de qué? A ver, pregunta. ¿De qué se encarga el noveno par craneal? Brigitte, ¿de qué se encarga el noveno par craneal? Ah, ok. ¿Es el glosofaringio? Pero mi pregunta era de que sí, ¿para qué sirve? Para, puede ser para la secreción de las glándulas. Ese es el nivel motor, pero yo quiero nivel sensitivo, aferente, estamos hablando de la parte aferente. Va a recibir la sensibilidad de qué órganos? Glosofaringeo. De la faringe y de la lengua. De todos los músculos de la faringe y todos los músculos que tapizan la lengua, recibe la sensibilidad. Es ahí donde nosotros podemos decir, siempre voy a poner el ejemplo clásico porque es el típico para poder enseñar esta parte. Cuando un paciente está sedado y reconoce que está ya completamente dormido, lo que hay es disminución de la contractibilidad de los músculos de la faringe, ¿ya? Y al tener, ojo, faringe, por ahí está la glotis. Si perdemos contracción en la faringe, perdemos movilidad de la glotis. Por ende, lo único que evita que el vómito en un paciente sedado o un paciente con sobredosis vaya hacia las vías respiratorias es la glotis. Pero si tenemos fallo a nivel del noveno par craneal, a nivel del glosofaringeo, ¿qué es lo que ocurre? Ah, debilitamiento de la glotis, paso de este vómito, ¿hacia dónde? Hacia las vías respiratorias, neumonitis aspirativa. Por eso, chicos, es importante siempre preguntar la dosis y qué tipo de anestésico estamos usando, porque no tienen ni idea de cuántas veces he visto lo mismo. Siempre, prácticamente una vez cada 3 meses lo veo. Pero aparte de tener el noveno par craneal, también tenemos el décimo, el vago. Ah, y el vago te va a recibir, ya sabemos dónde se encuentra, en la parte protuberancial posterior, núcleo real. Pero ya sabemos si forma parte de las eferencias de pulmón, órganos abdominales, órganos torácicos, diafragma, pulmón, corazón, intestinos, estómago. Obviamente que también te va a recibir qué cosa, la parte sensitiva de cada uno de estos. Por eso es que el primer nervio en activarse y en aumentar la motilidad gastrointestinal es el vago. Cuando nosotros tenemos una infección a nivel de intestino delgado o a nivel de intestino grueso, a nivel colónico, el primer nervio en activarse va a ser el vago. ¿Por qué? Porque este tiene zonas aferentes, zonas que reciben, ¿qué cosa? La parte sensitiva del colon. Por ende, el propio daño generado por estos microorganismos, ¿a qué va a llevar? A que el parasimpático se active. Ah, el vago va a llevar las aferencias, va a llevar la parte sensitiva. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo. ¿Cómo se llama el núcleo? Recuérdenlo siempre, chicos. El núcleo de Edinger-Westphal o Edinger-Westphal, ¿ya? Es ahí, ¿para qué? Para que si ya estamos recibiendo la aferencia, tenemos que recibir ahora o mandar ahora la eferencia. Entonces, ¿cuáles van a ser los órganos encargados de permitir la sensibilidad del vago? Todos los órganos o vísceras abdominales y las vísceras torácicas, ¿sí? Entonces, pero algo más que tenemos que saber de esto es que justamente tanto el noveno como el décimo, o sus ramas, a nivel de la aferencia visceral, vamos a formar lo que es el tracto solitario o el núcleo del fascículo solitario. ¿Y dónde se encuentra? Ya vimos que el primer núcleo del parasimpático se encuentra en un poquito más lateral, el tercer par craneal, en el colículo superior, ya. La segunda neurona motora, que está un poco más por debajo, en la zona protuberancial, ahí es donde encontramos el núcleo del fascículo solitario. Es encargado de qué? De la sensibilidad de todas las vísceras, tanto abdominales como torácicas.
¿sí? Entonces tenemos que recordarlo, obviamente que sí, muy bien. ¿Por qué? Porque ese núcleo solitario es el encargado de qué? De saber si es que nuestra frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria está disminuida. Ese núcleo solitario es el que lleva todas las fibras nerviosas hacia dónde? Hacia los varoreceptores, en el callado de la aorta y justamente donde se separa la carótida en carótida interna y carótida externa. Ya, es ahí donde se encuentra. El núcleo solitario se encuentra, sirve ¿para qué? Para poder detectar si es que la presión arterial disminuye o baja. Si detecta el núcleo solitario una disminución de la presión arterial debido a que hay menor sangre que está pasando a través de los varoreceptores, de golpe lo aumenta o también de golpe lo puede reducir. ¿Cómo sabemos esto? Estamos echados en nuestras camas, nos damos cuenta que es tardísimo y nos levantamos de golpe. Sentimos una sensación de frío, de mareo. A eso se le conoce como hipotensión ortostática. ¿Y se debe a qué? A que el núcleo solitario vio que elevaste de golpe la presión arterial. Por ende, lo disminuye también de golpe. Entonces, el núcleo solitario sirve justamente para eso, para la regulación cardiovascular, para aumentar o disminuir la presión, si es que estamos frente a un exceso o a una disminución de la misma. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se me ha entendido todo? Sobre todo la parte de las columnas, que eso es lo más complicado de entender en cuanto a tronco. Ningún. Sí, Franco, con respecto a lo que mencionaste de las columnas, mencionabas mucho también y se me quedó que estas nos permiten captar las sensibilidades de órganos internos y órganos viscerales de manera inconsciente. Y hay algunos términos que yo he escuchado que me causan mucha confusión, que es el término de interocepción, propiocepción. No sé si esté relacionado con lo que acabamos de ver y si lo podrías mencionar, por favor. Porque me quedé en intercepción. Dime la pregunta mejor, por favor. Chicos, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ah, ya. Sí, te decía, Bri, sí, tu pregunta, me quedé a la mitad de lo que estabas hablando, cuando te estaba preguntando si entendieron algo, pero no te escuché. ¿Podrías repetir o escribir la pregunta mejor para que, por si se me entrecorta de nuevo, ya al menos la tengo ahí escrita? Ya lo voy a escribir. Ah, ya, ya, claro, claro. Ya, mira, eso de la interocepción, propiocepción, tiene que ver con los fascículos, pero de las gracilis, de las cuneiformes, eso es médula. Eso no tiene que ver con tronco. ¿Por qué? Mira, propiocepción, interocepción son tipos de sensibilidad propioceptiva, sensibilidad interoceptiva, sensibilidad profunda o superficial. Eso tiene que ver con las láminas y con los núcleos medulares. Propio significa propio, intero significa externo. Entonces, esos términos no es lo que hemos visto ahora, ¿ya? Pero como mencioné hace un momentito, bueno, hace rato, nuestro cuerpo está lleno de receptores, los presoreceptores, los receptores asociados a presión.
Por ejemplo, nuestro cuerpo puede soportar, supongamos, el que está tu brazo en el piso y alguien te lo comienza a pisar. Tú no sientes dolor hasta que tus presorreceptores no se activen. Lo mismo ocurre con los termorreceptores. Son los encargados de la recepción del frío o calor extremo. Por eso es que lo primero que nosotros hacemos al momento de poner nuestra mano en una vela es quitarlo. Ya, entonces, lo mismo ocurre con la propiocepción y la interocepción. Son tipos de sensibilidad propia y externa, de tipo profundo o de tipo superficial. Esto tiene que ver ya con la parte medular, con las láminas. Recuerda, las 14 láminas, los 10 núcleos, pero eso no es tronco, eso ya es médula, porque es parte sensitiva y parte motora, por parte de los fascículos gracilis, parte del fascículo cuneiforme, primera, segunda, tercera neurona motora, si es que hay o no hay decusación, pero como te digo, eso es médula, eso ya no es tronco como tal. Pero no es muy complicado. Mira, tengo unos papers acerca de esa parte de la médula, ya de autoría propia también, que te las puedo pasar para que me entiendas más o menos, con palabritas y todo. También se los puedo dejar si es que alguna parte de eso, porque sí, la parte de la recepción, de la sensibilidad motora, la sensibilidad fina, en parte de médula sí fastidia bastante. En el caso de anhidrosis, ya, la anhidrosis es un tipo de enfermedad en la cual tu cuerpo no tiene agua. O sea, literalmente, recuerda que esto ya lo van a ver en fisio, líquido extracelular. La anhidrosis quiere decir la disminución de agua, justamente en tejido periférico, miembro superior, miembro inferior, pero se debe a otras causas. La anhidrosis a veces se puede confundir con una quemadura de tercer grado, pero más que nada es eso, es simplemente la pérdida de agua. Y para eso no hay receptores, no hay, por ejemplo, receptores de la sensibilidad profunda o la sensibilidad superficial. Simplemente es que tu propio cuerpo no genera agua, más bien la pierde, ni siquiera la produce, pero por vía externa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es incapaz de producirla, ¿sí? Por eso es que es imposible que tu cuerpo pueda reaccionar a qué cosa, a radiación. Es imposible que pueda reaccionar a qué cosa, a las quemaduras. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está generando agua en la piel. Hay una que dice insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Dios mío, muy bien. Los pacientes que tienen la insensibilidad congénita al dolor son los que literalmente no tienen dolor, no sienten para nada. A nivel mundial, la última vez que leí eso fue en 2018, se habían reportado cerca de entre 15 o 20 casos a nivel mundial. ¿Cuál es el problema? Los pacientes con la insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis, o sea, el SIPA, son aquellos que no sienten ni siquiera las quemaduras. Ojo, los que tienen únicamente insensibilidad congénita al dolor, no sienten dolor. Ah, pero sí sienten qué cosa. Sí sienten todo lo relacionado a la patología con el agua, por ejemplo, quemaduras. Tú quema a un paciente con insensibilidad congénita al dolor, lo va a sentir. Pero si tú lo abres, le abres el abdomen, le cortas la pierna, le quitas un diente, no lo siente. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la sensibilidad propia, ojo, propiocepción, la sensibilidad profunda. Pero con anhidrosis es diferente. Estos pacientes ni siquiera van a sentir el dolor de las quemaduras, ni siquiera van a sentir el dolor de la radiación. Es más, nosotros sabemos que para que la piel se nos caiga, debido a la radiación bastante fuerte, el dolor es tremendo, la piel se nos cae, es horrible, pero los pacientes con anhidrosis ni siquiera sienten la pérdida de la piel, no sienten la pérdida de agua, quémalos, no lo van a sentir. Dales una inflamación, por ejemplo, esto lo tienen que ver en microbiología, si es que ya lo están viendo. La fascitis necrotizante por el Streptococcus pyogenes beta hemolítico del grupo A, que te genera una simulación de una quemadura profunda. No lo sienten. Entonces, si de por sí no sientes el dolor, ahora imagina no sentir quemaduras, no sentir infecciones profundas, no sentir radiación, es tremendo. ¿Esa era tu pregunta? ¿No respondí? Sí. Perfecto. Entonces, yendo a la otra, quien me hizo la pregunta de la propiocepción, Brigitte, eh, ¿te respondí tu duda acerca de la propiocepción, interocepción? ¿Sí? Sí, Franco, sí me quedó claro. Muchas gracias, más bien. Ya, perfecto. Más bien, como les digo, si es que esa parte de propiocepción o la parte de médula les queda alguna duda,
les puedo pasar unos papers acerca de eso para que se les haga más fácil, o sea, no tanto con imágenes, porque con imágenes es lo que se complica, más con palabritas, con texto, para que lo entiendan mejor. Así que, bueno, si no tienen alguna pregunta, chicos, yo me despido. Ya en otra ocasión nos volveremos a ver. Cuídense, los dejo. Un abrazo y suerte en sus finales.